Bueno, nos metemos entonces ya a implementar o aprender a implementar el método de la tabla de Routh-Hurwitz y analizar o entender qué nos dice este método. Bueno, la forma un poquito engorrosa, yo nunca me la acuerdo. Después, cuando la hacen un par de veces en los ejercicios prácticos, empieza a salir más fácil, así que no se hagan problema. Es más difícil explicarla que aprender a hacerla. Entonces comenzamos con el polinomio característico, el ds, el denominador de la GDS, que cuando tenemos órdenes más altos dijimos que se complicaba encontrar los polos, entonces venía muy bien este método. Por lo tanto, arrancamos viendo si los coeficientes a sub i son no nulos, o sea, no son iguales a cero, y además son del mismo signo. Entonces, si cumple esto, pasamos a generar una tabla, ¿sí? En la tabla vamos a ver que hay filas y columnas, por supuesto, y coeficientes. Estos coeficientes, vamos a marcar un poquito acá, para cada S tenemos un coeficiente de la misma potencia, entonces acá tenemos AN, AN-1, AN-2 y así hasta el AN0 que es el término final, sin S. Entonces en la tabla vamos a poner en las filas, vamos a ir generando una columna con las potencias de S, ¿sí? Desde la mayor a la menor, y en las filas vamos a ir colocando los coeficientes, miren con esta forma. Comienzo con el AN, que es el de mayor potencia, y salto, no pongo el siguiente, sino pongo el AN-2 y acá el N-4, ¿sí? Luego pasaría, cuando se me acaban, estos que son así de n-2 o n-4, n-6, paso al S, fíjense, el n-1, que es el que sigue, y acá voy con el coeficiente a n-1, a n-3, a n-5, acá van los n-impares, ¿sí? Y así hasta que completo todos los coeficientes, y si no, completo con ceros. Luego vamos a pasar de los A, vamos a seguir bajando en la tabla hasta completar generando B sub I, ¿sí? Con una ecuación un poquito rara, no se asusten, pero básicamente acá hay un 1 sobre un término negativo, 1 sobre AN-1, o B, depende si vamos bajando, y después un determinante, que van a ver que por la forma n-2 por i, ¿sí? Es como que van agarrando determinantes de cuadrantes, en principio después van a ver que se conserva, el AN y el N-1 queda, y entonces los próximos determinantes va a ser así, ¿sí? La primer columna, que depende del el AN-1, que es el AN-1 va a ser el pivot, fíjense, el AN-1 va a estar siempre acá, esta columna se conserva y esta otra va cambiando a medida que nos vamos desplazando en B sub i, ¿sí? Ahora lo vemos en una tabla un poco más amigable, pero básicamente con esa ecuación se pueden ir guiando. Entonces, dijimos que se completan las dos primeras filas, ¿sí? Acá suponemos que tenemos un S a la cuarta, entonces comenzamos con con la columna 1 y todas las filas, del S a la cuarta hasta el S a la 0, ¿sí? Y entonces acá empezamos a poner los coeficientes. Dijimos que iba el A sub n, o sea que el n es 4, entonces va el A4, salteamos al 2 y acá ya llegamos al 0, ¿sí? Por lo tanto no podemos continuar acá. Entonces hasta acá se completan las columnas de la fila 1. Y después pasamos al S3 y entonces arrancamos con el A3 y de ahí saltamos al A sub 1 y ahí también ya nos terminamos, completamos con 0. Entonces, una vez que tenemos ya todos los parámetros A, sub n listos, sub n no, sub i, perdón, pasamos a generar esto, los B sub i, ¿sí? Entonces, para el B1, fíjense, acá está expandido en este cuadro, el B1 va a estar formado por el menos 1 sobre A3, determinante. Fíjense que para este B1
el que nos va a marcar el punto de inicio o el pivot, como se le llama en algunos libros, va a ser el A3. Entonces, menos 1 sobre A3, y luego el determinante va a estar formado de esta matriz de 2 por 2, que está formada por el A3, que es el primer pivot que ponemos acá, y luego es el inmediato para arriba, por lo tanto, fíjense acá, A3 sería A4, esta es la primera columna, y saltamos a la siguiente de al lado, que es A2, A1. A2, A1, ¿sí? Luego para formar el B2, también vamos a seguir con el mismo pivot, por lo tanto el B2 va a estar igual, va a ser igual a 1, a menos 1 sobre, perdón, A3, determinante, como el pivot es el mismo, arrancamos ahí A3, entonces arriba va la 4, la columna para el B2, pivot, esta sigue siendo la misma, solo que ahora, como esta ya la usamos, saltamos a la que sigue, entonces la vamos a formar con esa columna que es A0, 0, ¿sí? Y entonces ahí nos queda formado el B2. Después pasamos con el C1, para el C1, el que va a hacer pivot va a ser el B1, ¿sí? Y aplicamos lo mismo. Entonces tenemos las columnas, el pivot, la columna para arriba y la que vamos salteando. Y así hasta que esta tabla se nos va achicando, ¿sí? Hasta llegar acá al último factor. Y ahí hemos construido la tabla, todavía no la interpretamos. Yo me voy a ir adelantando porque esto la verdad que es más rápido verlo y más práctico verlo con ejercicios prácticos reales y ya con 2 o 3 casos que hagan, ya es muy fácil entender cómo se interpreta. O sea, una vez que tenemos armada la tabla, viene la interpretación. Y lo que vamos a contar son los cambios de signos que hay en la columna inicial. Esta columna es la que tiene la información y vamos a ir viendo si hay cambios de signo cuando pasamos de un parámetro a otro. Y esos cambios de signo nos van a decir la cantidad de polos que hay en el semiplano derecho. Y si tenemos polos en el semiplano derecho, ya sabemos que el sistema es inestable. Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico acá. Voy pasando un poco rápido el método, pero no se preocupen que, como les digo, lo vamos a ver en las clases prácticas. Entonces supongamos que tenemos este polinomio de la GDS con estos valores. Estos son los A, y acá he dejado una genérico que es K. A los propósitos de este ejemplo le vamos a poner K igual a 10, pero ya para que vayamos entendiendo cómo vamos a ocupar el método, hemos dejado K, que es un parámetro, digamos, que puede variar. En este caso le vamos a dar 10 para esta tabla. Entonces, bueno, generamos la primera columna con los S, ¿sí? Y comenzamos con llenando la columna con el A, en este caso es el A3, que es igual a 1. Después nos salteamos a la 1, que es igual a 2. Bajamos acá de fila, porque ya después se nos acaba, ¿no? Entonces, en la 1 ya no podemos bajar mucho más con números impares. Entonces pasamos a esta, el S2, tenemos el A2, que es igual a 3. Y más acá saltearíamos 1, tenemos el A0, que en este caso es K igual a 10. Luego pasamos al B1. Vamos acá. Pasamos al B1, como está arriba en la tabla, y aplicando como pivot el A2, ¿sí? Y la columna, o sea, el menos determinante, el menos 1 sobre A2, y luego aplicamos esta columna con esta otra y armamos la matriz de 2 por 2 y le aplicamos el determinante, tenemos esta ecuación de acá, o sea, tenemos un menos 1 sobre 3 por el determinante de esa matriz que es 1, 3, 2, 10. Entonces, ese valor final nos da menos 4 tercios, que sería igual al B1, y acá tenemos el B2, que nos da igual a 0. Luego seguimos bajando, y entonces vamos a tener el parámetro C1, también con el mismo criterio, utilizando B1 como pivot, entonces vamos a tener el menos
1 sobre B1 determinante de una matriz que va a estar formada por B1 acá abajo como pivot, A2, y entonces acá al lado vamos a tener B2 y A0. Entonces este determinante nos va a dar 10. Bueno, hemos armado la tabla. Ahora la vamos a interpretar. ¿Qué quiere decir esta tabla? Bueno, fíjense que, a ver si la puedo poner que se vea todo. Ahí está. Fíjense que qué cambio de signos tenemos. Entonces, en la primer columna, solo vamos a ver esta columna. Tenemos los parámetros 1, 3, menos 4 tercios, 10. Entonces, si contamos los cambios de signo, tenemos positivo, positivo, negativo, positivo. O sea que tenemos un cambio, dos cambios. Dos cambios. Si tenemos dos cambios, tenemos dos polos en el semiplano derecho. Por lo tanto, tenemos un sistema inestable. Entonces fíjense que esta tabla con su interpretación nos dice que el sistema es inestable. Si nos hubiera dicho que es estable, hasta ahí llega la interpretación de Ruth Hurwitz, no podríamos saber la forma de la respuesta transitoria en caso de que sea estable. Si es inestable, como en este caso particular, no nos interesa saber nada más. O en todo caso, podríamos avanzar y preguntarnos cómo lo estabilizamos. Si pudiésemos cambiar la ganancia K, ¿sí? O para qué valores de K posibles el sistema sería estable. Esa sería la segunda pregunta que vendría en este caso. Y ahí empezamos a ocupar el método de Ruth Hurwitz también para el diseño, no solo para el análisis. Bien. Algunas observaciones respecto de la primera columna y qué quiere decir. Bueno, expandimos un poco lo que acabamos de hablar. Si no tenemos cambio de signo, el sistema es estable. Si tenemos K o N cambios de signo, quiere decir que hay K o N polos en el semiplano derecho, por lo tanto inestable. Puede que aparezca un cero aislado en esa primera columna y entonces ahí vamos a entrar en un caso especial que le vamos a llamar caso especial 1, ¿sí? Y vamos a ver cómo se trabaja para resolver esa inconsistencia o esto que no sabemos qué es, si es un cambio de signo o no. Y también puede que aparezca una fila entera de ceros y ahí vamos a caer en un caso especial 2, ¿sí? Donde se utiliza un polinomio auxiliar. En el caso especial 1 se utiliza un épsilon. Bueno, son soluciones matemáticas del método que no nos interesa profundizar mucho, sí me interesa que conozcan el método, que entiendan qué nos dice y los casos sencillos, porque los casos más complejos directamente hay que resolverlo con un libro y listo. Acá entonces yo les dejo algunos casos especiales para que lo vean tranquilos en los ejemplos prácticos. Un caso 1, dijimos cuando hay ceros aislados, que básicamente se analizan en el límite cuando epsilon tiende al cero positivo. O también el caso 2, cuando hay filas completas de cero, entonces ahí se construye un polinomio auxiliar y, bueno, ahí hay unas consideraciones que se operan para ver cómo se define el sistema, a ver si es marginalmente estable o no. Entonces eso sirve para algunos casos puntuales. Se profundizan con los ejercicios prácticos, no es necesario resolver ejercicios muy complejos de Ruth Hurwitz, dado que hoy utilizamos mucho la computadora, pero sí necesitamos entender el concepto. Como herramienta de diseño, vamos a ver ahora entonces, vamos a aplicarlo en un caso práctico. ¿Cuál es el planteo que les traigo ahora? Tenemos un control proporcional de velocidad. O sea, vamos a hacer un control de la velocidad de un robot móvil, como hablamos antes. Ese robot móvil, vamos a hablar de la velocidad, vamos a plantear un control de velocidad lineal. Y entonces, no recuerdo si lo habíamos dicho, lo volvemos a ver. Tenemos un motor de primer orden como planta. Ese motor tiene un lazo integrador, ya vamos a profundizar esto cuando hablemos de compensadores e integradores, pero básicamente ya tiene un control de posición y velocidad y también tiene
un polo mecánico adicional, que esto es un elemento también de control, o sea que la GDS entre un motor de primer orden, un compensador, que ya lo vamos a profundizar luego, y este polo mecánico, que ya vamos a ver después en el ejemplo práctico qué significa, llegamos a una GDS, fíjense que tiene S más 2, S más 1 y S, que son las tres partes que he mencionado arriba en el sistema de control. Pero, en definitiva, vemos que tiene una GDS con una ganancia, ¿sí? Entonces, si ya vemos el esquema de este controlador, van a ver que para diseñar la velocidad de este robot, nosotros tenemos una referencia, una, una R, una entrada de referencia que le vamos a llamar VREF, una velocidad de referencia, a la cual le vamos a aplicar una ganancia, en este caso digital. Tenemos una ganancia para tocar. Acá tenemos un parámetro para mover nosotros y cambiar el comportamiento de todo este sistema. Y luego que tenemos digamos, un controlador digital o algo acá, un CPU, cualquier cosa que recibe la referencia y también lee la velocidad, perdón, la velocidad lineal de este robot, ¿sí? La suma, la resta, suma la referencia, resta la velocidad y le aplica una ganancia a este sistema robótico, que recibe una velocidad de referencia acá y pasa por esta GDS, como ya nombramos, que tiene un polo en el origen, un polo en -1 y un polo en -2. Debido a estas tres partes mecánicas, generan estas GDS. Entonces, cuando hacemos la función de transferencia equivalente de lazo abierto, a pesar de que acá tenemos el lazo cerrado, la función de transferencia equivalente, recuerden, en este caso con realimentación unitaria, nos queda igual a GDS por 1 más GDS. Y entonces si reemplazamos la TDS o esta función equivalente es igual a K, también como está en la gráfica, K sobre S al cubo más 3S cuadrado más 2S más K. O sea que la ganancia esta nos aparece en el numerador y en el denominador. Y aplicando Rutherford, mágicamente vamos a encontrar que la K entre 0 y 6 hace que este sistema sea estable. Pero después, si nos venimos a una K menor o igual a 0, el sistema es inestable. Si nos vamos a una K igual a 0, el sistema es marginalmente estable, ¿sí? Por lo tanto, esa velocidad, acá la velocidad de salida va a estar oscilando, ¿sí? Indefinidamente. Y si la K es mayor que 6, el sistema es inestable y diverge. Quiere decir que esta vez se nos va a cualquier lado hasta donde sature la posición. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, aplicando Rutherford, vemos para este polinomio, armamos la tabla, ¿sí? Tenemos los coeficientes, empezamos con los A para completar al comienzo. Recuerden que acá tenemos una K, si nos vamos a la función de acá arriba, tenemos el DS que es el denominador de la GDS, el último parámetro es K, por eso este lo completamos con K. Acá ya tenemos el B1, el B2 y el C1. Y si vamos a la interpretación, dijimos que íbamos a mirar la primera columna de la tabla de Rutherford y la condición era que no tuviéramos cambio de signo. La condición de estabilidad era que no tuviéramos cambio de signo. Entonces, si nosotros aplicamos y vemos un sistema de ecuaciones para que si acá tenemos positivo, positivo, esta debe ser positivo y este también debe ser positivo, podemos armar un sistema de ecuaciones y descubrir que la condición de estabilidad, ¿sí? Para que toda la columna 1 sea mayor que 0, es que K tiene que ser mayor que 0 y menor que 6. Si nosotros hacemos, fíjense acá, si le damos 6, esto ya se nos hace 0, entonces nos queda, está con 0, y ya empieza en la marginalmente estable. Recuerden la fila todo con 0, era uno de los casos especiales, el caso 2 que les dije. Eso nos da condición de marginalmente estable. Si es menor que 6, esto ya nos da negativo. Y entonces ya tenemos dos cambios de signo. Chau, estamos fuera.
O si la K es negativa, ya también vemos acá que tenemos esta K, perdón, menor que 0, también nos da, pero no nos da el cambio de signo por acá, nos da por acá. ¿Mm? Si esta K es negativa, nos da un cambio de signo acá, o sea que también estamos fuera de la copa. Eso lo podemos plantear como un sistema de ecuaciones condicionales, pero acá en este caso lo vemos bastante rápido. Entonces, ahí vamos viendo cada uno de los casos, ¿sí? Ahí se los he señalado para que lo vean uno por uno. Y la idea clave acá es que Ruth Hurwitz transforma la pregunta de ¿es estable o no? La podemos usar un poco más allá para esta otra pregunta, que es ¿qué rango de parámetros me mantienen estable el sistema? Que es lo que acabamos de hacer. ¿Mm? Y entonces ese rango ya nos acercamos al entregable de diseño. Y ya podemos saber si es qué tenemos que hacer para que el sistema sea estable. Luego veremos qué hacemos para que nos dé la respuesta que queremos dentro de la posibilidad de estabilidad. Eh, Van a ver en la carpeta un script, igual hay más, pero ya pueden ver este, que tiene este ejemplo práctico para que ustedes puedan variar la K entre 0 y 10, ¿sí? Entonces no estamos saliendo del rango de estabilidad y observar cómo va cambiando y también qué pasa cuando la K es igual a 6, que es, eh, que es el valor que nos daba marginalidad, nos da marginalmente estable. Y entonces van a ver que el sistema, que el robot oscila, o sea que la velocidad del robot oscila, por lo tanto, por supuesto que el robot lo van a ver oscilando, en raíz de 2, ¿sí? Esa es la frecuencia de oscilación. Bueno, después podemos ver algún ejemplo complementario de un servo posicionador, ¿sí? En un motor de continua, y el esqueleto matemático, o sea, el esquema matemático o el modelado matemático del sistema es exactamente igual, solo que ahora la ganancia le hemos llamado KA, que es la ganancia del amplificador operacional, y acá tenemos un tau m de un segundo, ¿sí? Y la GDS, fíjense, es igual. Entonces lo importante de esto es que tenemos una misma GDS, o sea que si lo ve un matemático y no sabe de qué estamos hablando, ve exactamente lo mismo. Las conclusiones son exactamente iguales, porque le estamos aplicando la misma GDS, el mismo método. Entonces las conclusiones de estabilidad de este sistema es exactamente igual para, por ejemplo, un matemático que no sabe qué es K, qué representa en este sistema esta GDS, entonces no entiende a, a qué hacen alusión estos parámetros que nos encontramos acá, por ejemplo, como la constante mecánica, el tau m igual a 1, que viene del polo S que está en -1 acá. Entonces, las conclusiones de estabilidad son idénticas, ¿sí? Acá también se va a decir lo mismo, que K tiene que estar entre 0 y 6. Sin embargo, el significado físico cambia porque ahora, bueno, K es la ganancia, como le dije, del amplificador operacional y en el caso anterior era una ganancia de un controlador, compensador sencillo, digital, ¿sí? Entonces, cuando esta K sea muy grande, la interpretación física es que es una realimentación demasiado agresiva y esto produce, bueno, oscilaciones mecánicas, el eje vibra y todo lo que tenga asociado. Em, la mecánica de estabilidad, esto es lo importante de subrayar, o sea, la estabilidad, el análisis de estabilidad es, en este caso, agnóstica al dominio físico. ¿Mm? Quiere decir que no depende ahí del dominio físico, porque estamos en un mundo ahí totalmente matemático, ya hemos hecho la interpretación del mundo físico al matemático. Por eso, obviamente, todos estos criterios se usan tanto en robótica, en electrónica de potencia, en audio, en biomecánica, en procesos industriales. ¿Mm? A pesar de tener un mismo polinomio que gobierna un robot, un servo o la dinámica de algunos de estos procesos que ven acá. Eso es muy importante entenderlo. Después, otra cosita rápida a señalar es qué pasa con cómo se aplica este método cuando tenemos un sistema LTI en representación de estados. Bueno, si nos vamos a la representación de los estados x punto de t, teníamos la matriz A por x de t más B por U de t, que era la entrada, ¿no? Y teníamos la salida de la ecuación C por x de t más D
por U de T, que también tenemos la entrada. Entonces los polos del sistema, esta era la parte importante, son los autovalores de A. ¿Mm? Ya no es el denominador de la función de transferencia, sino los autovalores de A son los polos del sistema. Entonces, ¿cómo se calculan los autovalores de A? Bueno, así con las raíces del determinante de S por I menos A. ¿Mm? Entonces, nuestro polinomio característico ahora es el determinante de S por I menos A, ¿Mm? que formalmente nos queda idéntico a al denominador de la función de transferencia de la G de S. ¿Mm? Entonces, se aplica exactamente el mismo método. De ahí para adelante se aplica igual. O sea que a partir de la matriz A, que también puede tener parámetros con variables, para que nosotros encontremos el rango, aplicamos el determinante, llegamos al polinomio, fíjense que de acá para adelante es exactamente igual. Mismo polinomio que en el robot, por ejemplo. ¿Mm? O sea que no hay un método Hurwitz especial para el espacio de estado, simplemente se llega primero, se tiene que llegar primero a extraer el polinomio característico. ¿Mm? Y luego se aplica exactamente igual. Esto también lo podemos comprobar en este script que le dejo acá en MATLAB, verificando con los eigenvalues los valores, los autovalores, perdón, de A, ¿sí? Es con la función EIG A, para distintos valores de K. Muy bien, eso es todo por este capítulo. Pero les dejo una slide final para recapitular todos los conceptos y ecuaciones clave del tema estabilidad. Digamos, la jerarquía, ¿sí? Primero estabilidad, luego podemos hablar de transitorio y de estado estacionario. Tenemos el criterio de respuesta libre, tenemos el criterio vivo, que hay una pequeña diferencia ahí, recuérdenlo, respecto de la marginalidad. Bueno, acá está nombrada. Después teníamos la posición de los polos, que la posición de los polos nos da esta respuesta que buscamos acá. Vimos el método de Routh-Hurwitz para para encontrar el criterio de estabilidad o definir el criterio de estabilidad sin encontrar los polos. Y dentro de Routh-Hurwitz tenemos los casos simples y los casos especiales, ¿sí? Cuando hay un cero solo, aislado, y cuando tenemos una fila completa de ceros, ¿sí? Luego teníamos cómo utilizamos para el diseño, cómo utilizamos el método de Routh-Hurwitz, y finalmente le hice una pequeña, un pequeñísimo resumen de qué hacen cuando queremos aplicar Routh-Hurwitz, pero tenemos el modelo en espacio de estado, ¿sí? Que entonces calculamos los autovalores de A y a partir de ese polinomio característico, no calculamos perdón, buscamos el polinomio donde encontramos los autovalores de A y a partir de ahí ya pueden aplicar el método igual que para el caso de funciones de transferencia. ¿Mm? También le hemos dejado los scripts, el MATLAB, los .m, para verificar todo esto. Y con eso más la práctica, estamos con este módulo.